Chicos, hoy vamos con un reto, numeral reto suscriptores. Numeral reto suscriptores. Chicos, hoy vamos con el Anderlecht, ya que me dejaron en este reto la opción de escoger el club. Yo podía tomar esa opción. Hubieron varios clubes por ahí, pero la mayoría eran de Inglaterra. Entonces también había escuchado por ahí, o había leído en comentarios más bien, quisiéramos algo en una liga extraña, en una liga, bueno, no es, la liga belga no es tan extraña, pero pues digamos que nunca hemos hecho, jamás en el canal hemos hecho algo con un club como el Anderlecht. Vamos a intentar quitarle el trono a las brujas, que es como el que casi siempre gana en esta liga. Muy bien, bueno, una cosa importante a tener en cuenta, chicos, es que no tengo ni idea, jamás he jugado esta liga, no sé cómo funcione, no sé cuándo empieza, no sé cuándo termina. Tendré que irle cogiendo el hilo poco a poco. Chicos, ¿cómo es el reto? Yo creo que ya lo deben de estar viendo. Me dice Pablo Alemán, este es un reto que me dejaron hace bastantes días, pero no lo había hecho. En el episodio anterior hice un reconstruyendo normal, que lo quería hacer con el Bolton. Ya en esta ocasión sí vamos con reto y luego vamos con otro reconstruyendo. En fin, chicos, vamos a ir mezclando de todo un poco. Retos suscriptores y también reconstruyendo normales. Ya saben, si el título lleva numeral retos suscriptores, significa que es un reto. Muy bien, rápidamente leamos. Dice: hola crack, te reto a un reconstruyendo de cualquier equipo, pero solo puede fichar a jugadores sudamericanos y que no sean de nacionalidad top, o sea, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia. Solo serían ecuatorianos, peruanos, bolivianos, paraguayos, venezolanos, etc. Ese es mi reto para salir de la rutina. Interesante, les dieron me gusta. Hoy en día debe tener muchos más me gusta porque hace tiempo tomé esta screenshot y todos dicen que me gusta, me sirve. Sí, dice Camila, sí, hazlo, me parece muy interesante, puede ser con el Brighton de Inglaterra, etcétera, etcétera, pero ya hemos hecho harto en Inglaterra, venimos de Inglaterra, vamos a hacerlo aquí en Bélgica. Yo creo que aquí también deberíamos sacar chilenos, porque en Chile también hay jugadores muy tops, no lo olvidemos, ¿no? Bien, un poco de historia. Anderlecht, fundado en 1908, tiene su sede en Bruselas, ha sido coronado campeón en 33 oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en 8. Bien, chicos, aquí me dice que lo reconstruya, entonces me imagino que la idea es conseguir la Champions. No puso un número de temporadas, pero vamos a darnos 4 temporadas para conseguir la Champions League. No vamos a hacerlo con más porque aquí no nos dicen ni nos especifican temporadas, solo que lo reconstruya. El único o el toque especial, la cereza del pastel, es que no podemos fichar ni jugadores europeos ni tampoco jugadores suramericanos de donde salgan pues jugadores tops: Colombia, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, Uruguay y Chile. Vamos a la plantilla, que esta plantilla está maravillosa. Aquí tenemos esta plantilla con una formación 4-3-3 ataque. Vamos a necesitar MCs, no MCD, pero sí vamos a necesitar extremos y tanto derechos y izquierdos. Bueno, vamos a necesitar, digo, no he mirado, pero muy seguramente, o tal vez no. En fin, la cuestión es que esta plantilla está muy buena, chicos. Tiene jugadores impresionantes. Tenemos 28 jugadores a nuestra disposición. Tenemos una edad promedio de 21 años, de 21 a 22 años aproximadamente. Y tenemos jugadores brutales, chicos. Casi aquí hay bastantes. La verdad es que los fichajes que hay que hacer son muy pocos, creería yo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos como extremo derecho, podríamos meter a este señor que tiene un potencial de entre 85 a 87. Ese sería titular sin lugar a dudas. En mecha tiene potencial de entre 80 a 82. Está brutal. Este Larsen, que no estoy muy seguro si está en préstamo. Me suena que Larsen está en préstamo. Tal vez es como, ¿qué fue lo que hice? Por Dios, ¿qué fue lo que hice? Larsen creo que está en préstamo, pero bueno, pues no estoy muy seguro. Creo que es como de la liga alemana, de por allá. Bueno, en fin, ya miraremos. Pero para sustituirlo tenemos a otros jugadores interesantes que tiene potencial de 79 a 80. Por ahí sí podemos traer un extremo izquierdo, porque Larsen estará solo una temporada con nosotros. Estos son los jugadores como con más potencial, chicos. También tenemos este señor que está ahora mismo en pantalla, que no sé cómo se pronunciará su nombre. Lo que sí sé es que tiene un potencial de entre 83 a 85. ¡Qué locura de jugador! Esta liga tiene jugadores maravillosos, chicos, y este club sin lugar a dudas nos va a dar mucho éxito. Tenemos un noruego por aquí. Bueno, tenemos al gran Cana, pero recuerden que Cana, bueno, MSD creo que no nos va a servir de mucho. Tal vez lo cambiemos. Cana es de los que más tiene potencial, de 84-86, pero ya veremos si de pronto dándole un plan de entrenamiento no tengamos necesidad de fichar. Tenemos un noruego, chicos, un noruego que es este que está aquí, tiene un potencial interesante de 80 a 82. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí, lo que sería también tenemos a Sardela, este señor que está aquí, que tiene potencial de 83 a 85, y también tenemos a Murillo
Murillo, que es el que tenemos ahora mismo en pantalla, con potencial de 80 a 82. Muy bien, creo que porteros sí hay que traer uno, entonces buscaríamos un portero latinoamericano. Los fichajes que se hagan de aquí para adelante son latinos, chicos. Mucho potencial, una plantilla maravillosa, pero veamos qué podemos hacer, qué encontramos de latinoamericanos en el mercado de fichajes. Creo que me voy a ir primero por un portero y tal vez un extremo izquierdo, porque Larsen no vas a estar mucho tiempo con nosotros. Let's play. Mercado de fichajes un poco complejo, pero con resultados bastante interesantes, chicos. Vamos con Gonzalo Plata, un ecuatoriano que me han pedido mucho en comentarios y que creo que nunca lo hemos tenido en el canal. Gonzalo Plata tiene una valoración global en este instante de 74 y un potencial de entre 86 a 88, procedente del Sporting de Lisboa, y tuvo un valor de 10.6 millones de euros. Bastante bueno el ecuatoriano. Tuvimos que cambiar de posición a uno de nuestros jugadores, que no sé pronunciar su nombre, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, porteros latinoamericanos, la verdad no hay muchos para escoger, pero por fortuna pudimos fichar al mejor que hay. El venezolano ex Millonarios, Wilker Fariñez, lo pudimos traer. No sabía que lo podía traer en esta temporada, pero bueno, en fin, tiene un potencial de entre 80 y 82, que me le bajaron mucho el potencial en este FIFA. En FIFA 20 tenía como 86, algo así. Tuvo un valor de 8.3 millones, nuestro portero invitado. Otro venezolano, chicos, otro venezolano, el señor Cristian Cáceres Jr. Tuvo un valor de 3.8 millones y tiene un potencial de entre 83 a 85, medio centro, en este caso de contención, pero tenemos que cambiarlo a MC nada más para que nos funcione perfectamente en nuestra plantilla. Esas han sido las ventas, chicos. Por aquí tenemos, las compras. Hemos prestado, hemos vendido, vendimos a este portero al Ajax, 27 años, un belga, porque todavía tiene futuro, pero pues hombre, ya tenemos a Fariñez, vendimos a este señor también, que no tiene mucho futuro con nosotros. Sardela lo hemos prestado, perfecto. Este señor Cana también en préstamo, vendido. Defensa central, tenemos que traer defensas para la próxima temporada, en esta no alcanzamos. Vendido al Southampton el señor Treble de 29 años, y de 22 años el señor Dauda lo hemos vendido a Rosario Central. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. No sé si este club está en Champions, no, creo que no, creo que tal vez esté en Europa League. Bueno, no sé cómo funciona la clasificación en esta liga, pero ya lo veremos. Let's play. Chicos, un fichaje más, un defensa central paraguayo. Recuerden que de Paraguay sí podemos fichar, de Uruguay no podemos hacerlo, pero de este país sí lo podemos hacer, así que hemos traído este defensa central que me encantan sus números y que estoy seguro la va a romper. 9 millones, potencial de entre 80 a 82. Aquí la liga funciona normal, de julio a junio, digamos que inicia igual que el resto de las ligas, pero tenemos un problema, y es que, bueno, aquí hay, mire, que ronda de campeonato. Bueno, aquí vamos en segundo lugar, ronda eliminatorias, bueno, aquí no sé, no entiendo mucho esto, y ronda de descenso. Aquí se supone que no debemos estar. En el torneo regular, la temporada regular, ocupamos el cuarto lugar. Ahí está, arriba el Club Brujas. Muy bien, en el campeonato vamos en el segundo lugar. Esto me imagino, ronda de campeonato, no entiendo esto qué. Me imagino que esto va a ser para ir a Champions, o bueno, una cosa así. La verdad no entiendo mucho de esto, chicos, y no me voy a enrollar, porque lo que nos interesa es conseguir títulos y sobre todo reconstruir este club. Por ahora, ¿qué podemos ver? Ver jugadores gigantes, jugadores que van creciendo. Cáceres, en Mecha, Giovanni Plata muy bien, este señor también, Berscharen, debe ser la pronunciación, ¿ven? No está tan complicada. Bueno, vamos a traer un defensa central más potente, también a traer tal vez aunque este señor está creciendo de manera abismal, tal vez lo dejemos, pues que tengo un medio centro ofensivo paraguayo muy bueno, y Fariñez va brutal. Ahí vamos, chicos, jugadores que llegan en esta temporada de préstamo. Este portero hay que venderlo porque no lo necesitamos. Let's play. Ya lo dije, chicos, bueno, nos quedan solo 3 temporadas, ¿no? Va una, voy a intentar entender mejor esta liga, cómo es que funciona, y ya me mejoraré para la próxima. Vamos a buscar un defensa central. Mercado de fichajes finalizado, chicos. Hemos traído un ecuatoriano, Diego Palacios. Tiene un potencial de entre 80 y 82. El lateral izquierdo. Me encanta. Tiene números muy bonitos. 5.6 millones. Y un delantero centro, porque nuestro Enemecha, pues al parecer estaba en calidad de préstamo. Hemos traído un paraguayo, Antonio Sanabria. 15.5 millones. Bastante costoso el paraguayo. Y tiene un potencial de entre 81 y 83. Esperemos que sea el 9 que necesitamos. De resto, chicos, muchas ventas. Prestamos también por aquí, ventas de jugadores que estaban en préstamo y llegaron. Sardela sigue en préstamo, bueno, muy seguramente más adelante le vamos a sacar el potencial, porque de momento no lo necesitamos. Vamos al final de la temporada. Lo que vieron, bueno, no avanzamos a puestos de Champions, como pueden ver aquí, quedamos en Europa League, así que vamos a ver qué sucede en esta siguiente temporada, chicos, porque esto se pone bueno.
Chicos, hemos llegado a la mitad de la temporada y he decidido traer al señor Matías Rojas. Desde hace rato lo quería fichar, pero no habíamos podido por temas económicos. Matías Rojas tiene un potencial de 81-83, tuvo un valor de 25 millones, más económico de lo que valía, bastante bueno el negocio, y lo hemos cambiado por este señor que tiene también muy buen potencial. No voy a pronunciar su apellido ni su nombre porque no tengo ni idea cómo es. La cuestión es que lo están viendo en pantalla, tiene mejor tal vez potencial que Matías, pero está más crecido, o está menos, bueno, más bien sí, está más crecido Matías y creo que nos puede rendir un poco más. Continuemos. Muy bien, la temporada ha llegado a su fin, ronda de ascenso, dice acá, a ver, 58 puntos, estamos por arriba de las brujas. Temporada regular, el Anderlecht también adelante con 84 puntos, muchachos. No entiendo mucho de esto realmente. Veamos otras competiciones, aquí, perfecto, por aquí, no, obviamente no íbamos a estar por aquí tampoco, muy seguramente. ¿Qué tal nos fue en, bueno, aquí? Caímos, ni siquiera sabía cómo nos había ido porque simulé todo, hice un solo simulón y el Manchester nos quitó la Europa League, pero yo creo que nos fue bastante bien con un segundo lugar, me parece bien. Aquí podemos ver exactamente nuestra plantilla, brutal sin lugar a dudas, una plantilla maravillosa, creciendo de manera absurda. Este Bercharen va bastante bien, Sanabria, me gustó Sanabria, Plata, ni decirlo, bueno, esto ya sabemos que son jugadores brutales. Rojas creció un par de unidades tal vez, bastante bien. Cáceres va brutal. Este se nos quedó un poquitín, vamos a ver si podemos traer otro más poderoso. Los fichajes que hicimos son los que más están creciendo, los del club, bueno, no tanto. Palacios está un poco quedado, este señor también está un poquitín quedado. Rojas creció bastante, Murillo va bastante bien y obviamente Fariñez. De pronto me consigo una defensa central, ya veremos si consigo uno por ahí y tal vez uno para esta posición, aunque este señor tiene potencial de 80-82, vamos a ver si crece un poquito más. Finalicemos, vamos para la tercera temporada en la cual vamos a estar muy seguramente en Champions y vamos a ver cómo nos va. Chicos, no hicimos ningún fichaje, bueno, la verdad no encontré ni un defensa central ni un mediocentro que me convenciera para sustituir los que tenemos. Los que tenemos tienen potencial, pero estaban un poco lentos. Veamos a ver esta campaña cómo crecen y veremos si me equivoqué al no fichar. Muy bien, vamos con los grupos de Champions. Vamos con el grupo G. Tenemos al Bayern, tenemos al Inter y tenemos al Midland, no sé cómo se diga. La cuestión es que es un grupo difícil. Inter y Bayern, muy complicado. Veamos, partido de ida contra el Inter. Bien, muy bien. Vamos contra el Múnich, el Bayern, el equipo bávaro. Veamos, bueno, caemos. Era lógico, ¿no? Chicos, nos fuimos contra ¿cómo se pronuncia esto? Midland, bueno, como sea, 3-1 y seguimos victoriosos. Veamos qué pasa. Partido de vuelta, iniciamos los partidos de vuelta en la fase de grupos y seguimos ganando. Partido de vuelta contra el Inter, estamos en Italia, chicos, y empatamos. Muy bien. Bien, vamos contra el Bayern, estamos en nuestra propia casa y nos golea. Vaya, increíble. Octavos de final interesantes, chicos. El Bayern cae ante el PSG. También el Atlético de Madrid derrota al Bayern 0-4. Nosotros recibimos a la Juve. El Chelsea va con el Real Madrid. Y por otra parte, el City cae ante el Olympique de Lyon. Muy bien por él. El Manchester United también derrota al Leipzig. El Barcelona al Dortmund. Y el Liverpool cae ante el Nápoles. Qué sorpresas, ¿no? Perfecto. Aquí vamos. Estamos de locales ante la poderosa Juventus y caemos 1-0. A ver, cayendo 1-0 ante la poderosa equipación italiana y un 1-1 por poco, pero no lo logramos. Bien, chicos, hemos finalizado y aquí hay algo impresionante. Impresionante, sin palabras, chicos. Como pueden ver ahora mismo, no perdimos un solo partido en la liga. Es brutal. Jugamos 34 partidos y sacamos 96 puntos. Hemos empatado, bueno, casi nos vamos con todo. Solo empatamos 3, pero perdimos 0. Goles a favor 86, en contra 21. Una diferencia de más 65. ¡Qué locura este Anderlecht! Y eso que no hicimos fichajes, ¿no? Obviamente vamos a estar en Champions, ¿no? Eso es lógico. Tenemos una última temporada para intentarlo. Veremos si lo logramos en Champions y si no, pues nos quedamos sin este título. Una ojeada rápido al club. Están gigantescos. Miren a Cáceres, va en 89. ¡Wow! Miren a Plata. ¡Qué locura!, ¿no? Vaya, este
señor ya creció bastante, por eso no voy a hacer fichajes. Palacio también ya le está cogiendo el ritmo al club y Fariña es brutal. Vamos con esta última temporada. Si lo logramos y si no, grave. Let's play. Volvemos a la fase de grupos, chicos, de la Champions, porque no hicimos fichajes, tenemos el equipo suficiente. Tenemos un grupo bastante más tranquilo que el anterior: PSG, Sparta de Moscú y el Feyenoord. Veamos. Muy bien, vamos de visita. Vamos de visita y un 2-1 perfecto. Recibimos al Paris Saint-Germain. A ver. Caemos. Sigue la maravillosa Champions. Vamos de visita en Rusia y un 3-1 perfecto. Nuevamente vamos contra el Spartak, pero ahora de locales. ¿Le podremos ganar? Claro que sí. Feyenoord 1-0. Paris Saint-Germain. Vamos de visita contra el París y perdemos. No tenemos equipo suficiente para los clubes grandes en Europa. Qué mal. Los octavos de final están interesantes, chicos. Inter, Bayern, Anderlecht contra el United. El Milan recibe al PSG, el Real Madrid a la Juve. El City va derrotando al Eintracht Frankfurt. El Atlético de Madrid también le va ganando 4-2 al PSV. El Leipzig 2-1 al Sevilla. Barcelona cae 2-1 ante el Tottenham. Muy bien, de locales ante el poderoso United y caemos. Definitivamente no tenemos equipo suficiente para estos clubes. Veamos, 2-1, cayendo 2-1 y un 2-2. Perdemos, chicos, no puede ser. No pudimos avanzar de los octavos de final. Qué mala presentación a nivel europeo, ¿no? Pues digamos que en Champions no hicimos nada, nos fue mucho mejor en Europa League. Finalicemos. A ver, chicos, aquí como siempre una temporada perfecta. En casa somos brutales. A ver cuánto solo perdimos un partido. ¡Qué locura! Nos quitaron el invicto. Un solo partido perdido. Obviamente estaríamos en Champions, ¿no? Por aquí, bueno, ganamos la Crocky Cup, que básicamente sería el único torneo que hemos ganado, ¿no? Ah, no, bueno, ese 2 ligas y ese Crocky Cup. Tres títulos. A ver, chicos, estoy pensando reconstruir una selección, pero bueno, ahí voy a ir mirando. Me gustaría iniciar porque nunca he hecho un reconstruyendo con selecciones y me toca analizar bien cómo hacer esto. Déjenme sus ideas en comentarios. A ver, ¿cómo crecieron nuestros muchachos latinoamericanos? Miren, están brutales. Dejémoslo por aquí en estadísticas para ir mirando goles de una vez. Crecieron muchísimo. Rojas, 80. Este señor Palacios, bueno, no tanto, pero ahí va. Fariña es brutal. Rojas con 2 tantos. 4 para este señor que creció también bastante, el ucraniano. Mírenlo. Este no le dimos oportunidad. Murillo también creció mucho, el panameño. Miren, Michael Murillo, 54 partidos, un solo gol, bastante bueno. No era de los que necesitamos fichar, pero este jugador estaba en el club y pues también nos resultó de perlas porque es panameño. También yo creo que aplicaría para este reto, porque me pidieron fue únicamente jugadores que no fueran ni colombianos, ni argentinos, brasileños, uruguayos. Ni siquiera me pidieron chilenos, pero no los quise fichar porque ya saben que en Chile sí hay bastantes estrellas, ¿no? En fin, este señor fue perfecto. Murillo, 88 de valoración global. Sárdela no se le puso mucha atención, pero es obvio que este señor crece muchísimo. Cana tampoco se le puso mucha atención, estuvo la mayoría en préstamo. Por aquí, 10 goles para Cáceres. ¡Qué brutalidad! Cáceres, los venezolanos, el power venezolano, chicos. Ahí está. Rojas también, paraguayo, 88, brutal. Por aquí, ¿qué más tenemos? Este señor tampoco se le dio oportunidad, pero puede crecer. Bercharen también con 90. Bastante bien. Plata, el poder ecuatoriano, 92. A ver, y Sanabria con 86. Goleador, evidentemente Sanabria. Ah, no, el goleador fue Rojas con 31. ¡Qué bien! Veamos, financieramente hablando, jugadores bastante económicos, sí, muy discretos sus valores. 47% para Sanabria. Plata con 2%, 170 millones. No está tan discreto. Bercharen con 166. Bastante bien. 92 para este señor. Cáceres con 136. Bueno, en realidad no son tan discretos estos números, chicos. No son tan discretos. Murillo, 82 millones, 29%.
Rojas 68 millones, bastante bien. Palacios 32, muy discreto. Y Fariñez con 63, realmente el más discreto porque tiene una valoración alta, chicos. Eso ha sido este episodio, así que no es más. De mi parte yo me despido. Espero les haya gustado este episodio con jugadores sudamericanos. Espero haber complacido al señor Pablo Alemán, que fue el que propuso este reto, y espero que a todos les haya gustado, ¿no? Déjenme sus retos en comentarios. De mi parte no es más. Poderoso like, suscríbanse, atentos. Quiero reconstruir una selección, déjenla en comentarios y nos veremos en el próximo. Adiós.